Dios les bendiga, hermanos y amigos que están ahí en sus hogares. Un placer, un gozo saludarles, desearles que el Dios Todopoderoso pueda bendecirles en este programa Tiempos Finales de la Historia. Así que queremos saludar y también agradecer a los medios que se nos prestan para poder llevar este programa. El canal, ahí tenemos 98, que está transmitiendo en la cablera Morazán. También tenemos ahí el canal 61, también que está en el departamento también de Morazán. El primero es en Jocoro y el otro es en Morazán. También tenemos el canal 23, Unción Nehue, Los Ángeles, California, que está transmitiendo. También es la programación de acá de San Miguel. El canal 90, allá en Unción Nehue. Tenemos en Progreso, Lloro, Honduras, que está transmitiendo también. Que Dios les bendiga a mis hermanos ahí. Y también los que están retransmitiendo el programa, que es el canal 21.5 Houston, Texas, Cristo TV. Dios les bendiga a los hermanos ahí en Houston. También el canal, o sea, a la cablera Inversiones Flores, que estamos en un canal, ahí también se está transmitiendo este programa. Dios les bendiga. Radio 100.7 FM en Cancún, México, nuestro hermano Israel, que Dios les bendiga grandemente. La radio también en línea, Dallas, Texas, allá están nuestros hermanos, la radio Israel, que está transmitiendo. También la radio y televisión Chofar, Costa Rica. Dios les bendiga, mis hermanos allá. Y los medios que tenemos en este lugar, acá que es la 1080, acá en San Miguel. También esta radio también está en San Salvador. Y también tenemos la 92.5 Ebenecer en San Francisco Gotera, Morazán. También tenemos la 103.7 Radio Jericín, Ciudad Barrio, como también la 1090 y 1280 en Santa Ana. Y Televisión CRED, TV CRED, que está en San Miguel transmitiendo. Así que saludos a todos los hermanos que están ahí ya conectados, están escuchando, viendo. Dios les bendiga, y los que están también en las redes, un saludo muy especial pues para todos. En este momento voy a orar para después presentarles el invitado especial que tenemos en esta preciosa hora, que pues creo que va a ser un momento especial que vamos a tener. Tenemos como invitado a nuestro hermano David Aymon, que es el que va a estar, y vamos a estar hablando acerca de el sueño de Nabucodonosor con la estatua. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Vamos a hablar un poquito acerca de ello, y pues esperando que Dios pueda bendecir grandemente, y en qué parte de la estatua estamos viviendo en este tiempo. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias por todos, Señor, los hermanos que están transmitiendo este programa en diferentes partes del mundo. Bendíceles grande y maravillosamente. Llénalos de tu gracia, de tu poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, 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 Cristo. Bendito sea mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Bendice, 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 Señor, a todas las personas que están ahí conectándose. Dios mío, Dios santo, mira a los hermanos patrocinadores que tenemos, Señor. Agradecemos, Señor, a cada uno de ellos. A mi hermano José García en Atlanta, Dios, bendícele, bendícele, bendice. A la hermana Tina Sazono, ahí en Atlanta también, Dios mío, bendícele grandemente. A la familia Canales en Nueva York, Dios les bendiga, mis hermanos. También a nuestro hermano William Stanley, también en Nueva York, Dios les bendiga grande y maravillosamente. Radio Jericín, tenemos al hermano Tránsito Aventura, que está ahí en agradecimiento, dice, por el cumpleaños 86 años de su de su familia ahí, de mañana, dice acá, no sé cómo que quisieron poner. El David el Triunfo, Ciudad Barrio, ahí también está, ahí donde vive mi hermana. Radio Ebenecer también está ahí
un anónimo en Nueva York que está transmitiendo. Dios les bendiga grande y maravillosamente. Padre, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos todos los patrocinadores, todos los que están poniendo estos medios para poder transmitir este programa. Señor, te pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia, de tu misericordia, ahora, por la palabra, Señor, por la palabra, Señor, obra grande y maravillosamente en todo el mundo, bendiciendo al pueblo, bendiciendo a todos. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria. Señor, gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gracias, Padre mío, poderoso Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Saludos para todos los hermanos que nos están viendo, escuchando y bueno, están ahí pendientes de las redes. Así que Dios me los bendiga. Y en este momento me honro en presentar a nuestro hermano David Daimon está en Bolivia, ¿verdad? En Bolivia. Allá está nuestro hermano. Dios le bendiga grandemente. Un placer, David, que estés con nosotros. Te dejo para que saludes al pueblo de Dios. No, la honra para mí, papá. Te amo mucho. No sabes cuánto me alegra verte. Tú eres Gracias. Para mí, papá. Te amo mucho, Pastor Vidal. Gracias. Y de verdad, para mí la honra poder estar con ustedes a través de este programa que ha sido y es de grande bendición para el pueblo de Dios. Hemos tenido que realizar una pausa involuntaria ambas partes por la situación que se presentó, pero hoy retomamos los estudios bíblicos en este programa que es como mi propia casa. Y de verdad, Pastor Vidal, el tema es importantísimo, porque hasta antes de la pausa que tuvimos que realizar, habíamos venido estudiando prácticamente todo el libro del Apocalipsis. Amén. Desarrollamos un estudio que terminó con tu hijo, con Vidalito, acabando el Apocalipsis 17 y 18, cuando hablábamos de la Babilonia comercial y la Babilonia religiosa. Pero ahora vemos, hoy, y me parece muy sabio de tu parte, pedirme que hagamos un estudio sobre las profecías de Daniel, que también van a ver ahora con la Babilonia histórica. Dejamos la comercial, la religiosa, y nos trasladamos en el tiempo a la Babilonia de la época del profeta Daniel, uno de los hombres más importantes de la historia humana. Creo que Daniel encierra y engloba a ese Dios vivo y verdadero que revela los misterios más profundos al ser humano por medio de su Espíritu Santo. Primero, yo diría que Daniel no era cualquier pelagato, o sea, era un hombre con un conocimiento espiritual y académico, astronómico, no astrológico, astronómico, pero brillante. Era un maestro en astronomía, porque como vamos a ver, lanzó una serie de profecías en el tiempo, guiado por el Espíritu Santo, que marcan el derrotero de la humanidad entera, no solo ahora, sino lo que viene. No se puede estudiar Daniel sin Apocalipsis, no se puede estudiar Apocalipsis sin Daniel. Aquí yo podría hacer una comparación, papá, si me permites. Mira, aquella gente que te dice, no hay que leer el Antiguo Testamento, basta el Nuevo, por ejemplo, que te enseñan esa herejía, ¿cierto? Bien, a esos, ¿qué se les responde? Sencillo esto, usted no puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, como tampoco puede leer el Antiguo sin el Nuevo porque está incompleto. Lo mismo pasa entre Daniel y Apocalipsis. Si usted lee Apocalipsis sin Daniel, no lo va a entender. Y si usted lee Daniel sin Apocalipsis, está incompleto. Están libros casados. Hay un matrimonio espiritual, por así decirlo, entre esos dos libros, como también entre el libro de los Levíticos, o Baikra, y el libro de los Hebreos. Están indisolublemente ligados, pues uno explica al otro. Le decía a Daniel, no era ningún pelagato, y perdóname la frase, porque muchos obvian y saltan las profecías del libro de Daniel y las miran con desdén. En el mismo judaísmo, los rabinos modernos miran a Daniel casi como el libro de Macabeos. Imagínense, no le dan la importancia que requiere. Aunque el Talmud judío dice en el Tratado de Bhagavatra que Daniel es el más grande profeta matemático, pues es el único que anuncia la fecha de la venida del Mesías. Y en honor a la verdad lo vamos a comprobar más adelante que sí, en su profecía de las 70 semanas. Fue cronológico, el único que dijo cuándo vendría el Mesías.
cuándo lo haría. Y se cumplió. Daniel, ¿por qué tenía esta capacidad? En principio, Daniel capítulo 2, verso 20, dice, Daniel 1:20, dice que en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey Nabucodonosor consultó, halló 10 veces más y mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino a Daniel. O sea, Daniel, era 10 veces más sabio que cualquier humano hasta ese momento. Su coeficiente intelectual y su conocimiento espiritual lo colocaban por encima de cualquier mago, astrólogo, brujo o lo que hubiera, o aún académico babilónico, porque los babilonios no solamente que aportaron desgraciadamente las religiones falsas, toda la Babilonia religiosa, toda la confusión espiritual, las religiones falsas salen de ahí, sino que hay que reconocerles un mérito. Los babilonios en la historia aportaron mucho en astronomía y matemática, pero Daniel era el genio del lugar. Yo pienso que a Daniel lo podemos equiparar con José en Egipto. No hay otra comparación. Porque si hay alguien que tuvo la capacidad de interpretar mensajes divinos que a Egipto le salvaron, si no era José, Egipto perecía. Fue José y sus sueños los que salvaron de la hambruna y del exterminio a todo Egipto y quién sabe todo el Medio Oriente. Cuando él vio el sueño de las vacas flacas que se comían a las vacas gordas y le dijo al faraón de Egipto, a Tutmosis, primero, mira, le dijo, vienen 7 años de gran bendición, pero luego vienen 7 años de gran hambruna. Si no aprovechas de almacenar el alimento, en los siguientes 7 años tu pueblo va a desaparecer. Y mire lo que le valió, que el faraón diga, no, este tipo, el Espíritu de Dios está en él, eso aquí nadie tiene. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Así como interpretaste, tienes que tener la capacidad de manejar esta cosa. Y lo nombró vicefaraón, vicegobernador. Y fue él el que produjo, o mejor dicho, provocó de una u otra manera la sobrevivencia de Egipto. José salvó a Egipto del exterminio. Pero pasando en segundo rango, vemos aquí a Daniel casi en el mismo rol. Porque el profeta Daniel, después de interpretarle el sueño a Nabucodonosor, de lo cual enseguida vamos a hablar con usted, Daniel no solamente que le quita un terrible dolor de cabeza que inquietaba al rey, que no podía entender su propio sueño, sino que fue coronado Daniel en un lugar muy especial dentro del imperio babilonio. Fue colocado muy en alta estima, aunque estuvo 2 veces al borde de la muerte por su amor a Dios. Lo lanzaron al horno de fuego y también lo encerraron en el abismo con los leones. Pero de todas esas pruebas terribles, Daniel fue librado porque amó a Dios. Y después el Nabucodonosor el rey babilonio, terminó reconociendo la soberanía del Dios de Israel y ordenó que todos los pueblos adoraran al Dios de Daniel, empezando por él mismo. O sea, vemos que Daniel no era cualquier cosa. Daniel es, sin lugar a dudas, después de José, el más grande intérprete de sueños. Resumo ya para entrar en tema. Una frase del Talmud hebreo que está en el Tratado de Sotá, que se aplica aquí. En el Tratado de Sotá del Talmud dice: un sueño sin interpretar es como una carta sin leer. Un sueño sin interpretar es como una carta sin leer. Y el más grande lector de cartas espirituales fue Daniel junto a José. No hay otros. Creo que lo que pasa con Daniel acá es impactante, porque si hacemos un breve entremesa de esto, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y no podía interpretar. Se le aparece una estatua en el sueño con cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro mezclado con hierro, y de pronto viene una piedra que golpea la estatua y la despedaza por completo y no dejó ni rastro. Y el hombre, turbado, dijo: ¿pero qué es lo que me soñé? Y claro,
él buscó desesperadamente poder entender el misterio. Dime. ¿Me vas a decir algo? No, no te escucho, papá. No te oigo. La parte es, lo que estás explicando está bien, solo era con algunos de los que estaban acá, que estábamos llamándolo, pero sigue porque está muy bonito, está muy especial y después entramos. Para que te hagan caso. A ver, Rapidito. a ver. Te voy a mandar una penca de tuna para que los hagas hablar en lengua, vas a ver. Amén, amén. Esa penca de tuna, porque eso mejor dicho van a salir, pero... O un mate, ¿verdad? Un matecito. No, la penca de tuna es de las espinas de la tuna. Ya. Amén. O sin un tajo, con un tajo. Bueno, Ahí se van a hablar remolineando. sí. Bien, Bueno, seguimos. les decía que... Seguimos Sí, entonces. papá, Está muy especial y de veras la parte de la comparación de José y Daniel, ¿verdad? Hombres especiales que nos dejan un tremendo legado, porque el caso de Daniel, imagínate el caso de la desesperación del rey, porque nadie le podía interpretar su sueño. A todos los magos, astrólogos y todos habían fallado, no podía. Y le decían, explícanos, porque el sueño se le ha olvidado. Ahora era tremendo. Entonces el rey entiende que si él les dice qué es lo que pasaba, iban a inventarse cosas. Pero Daniel, aleluya, empezó a orar, pidió tiempo. Ahora, aquí hay una parte tremenda. Era un hombre que dependía de Dios, un hombre que de veras buscaba a Dios, y esto nos da a nosotros un ejemplo. Si nosotros queremos tener sabiduría de Dios, tenemos que buscarla, tenemos que depender de Dios. Él dijo al encargado que estaba matando a todos los adivinos, les dijo, espérense, no lo hagan, déjenme, y se metió a orar, y ahí en esa oración Dios muestra. Dios nunca deja a su pueblo. Dios tiene una respuesta en todo momento. Y ahora podemos ver la parte de lo que está explicando David, ¿verdad? Que es muy importante para que entremos y después podamos hacer algunas preguntas. Adelante, David. Vamos ahí lo que estabas. Claro. Vayámonos al capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 del libro de Daniel. Veamos qué pasó acá. Versículo 1. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar en hebreo, tuvo Nebuchadnezzar sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Los asirios caldeos eran demasiado brujos, les aclaro eso, para que les explicaran los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. El rey les dijo, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto me olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos. Uy, este rey estaba loco. Y te mostraremos la te haremos pedazos, te harán pedazos, se me fue el versículo, pechito, y vuestras casas serán convertidas en muladares, o sea, imagínense, basurero municipal. ¿Qué sentencia? Uno lee eso hoy en día le parece chiste, pero aquel momento fue tremendo. Esos reyes tenían total autoridad. Claro. Y si me muestran su interpretación, recibiréis de mí regalos y favores y grande honra. Díganme el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y le dijeron, diga al rey el sueño y le mostraremos. El rey les dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Se están haciendo los locos, le dicen. ¿Ven que quieren tomarme el pelo? Claro. ¿Qué es dilatar? Darle vueltas al asunto y no resolver el problema. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia les queda a ustedes. Ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Díganme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar una interpretación. Los caldeos dijeron al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas así en la historia a ningún mago o astrólogo ni caldeo.
porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo Dios, salvo los dioses, claro, los dioses paganos, cuya morada no es con la carne. O sea, el rey dijo, no me están tomando el pelo. Por esto el rey, con ira y con grande enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Los mandó a decapitar. Les volaron la cabeza. Y se publicó el edicto. Imagínense el periódico. ¿Cómo sería el periódico de Babilonia? En periódico en blocapiedra, como los picapiedras ahí, escrito en escritura cuneiforme, porque para eso sí eran buenos ellos. Ellos inventaron la escritura prácticamente, los asirios, caldeos y babilónicos, en tablas de arcilla, la escritura cuneiforme, ¿no? Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Entonces buscaron a Daniel y a sus compañeros también para matarlo. Ya tenían fama de genios. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto para que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Aquí, Pastor Vidal y hermanos, Daniel es un hombre muy sabio, pero sobre todo lleno de fe, porque él se arriesga. Le dice, yo le voy a interpretar. Él no sabía ni de lo que, pero dice, yo voy a interpretar. Denme tiempo, pero yo resuelvo. Para jugárselas, él sabía muy bien que Dios le iba a responder. Aquí yo creo, papá Vidal, que se aplica lo que dice Hebreos capítulo 11. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Él estaba seguro que Dios le iba a responder, porque de otra Daniel hubiera dicho, denme tiempo, voy a probar suerte. No, aquí no dijo probar suerte, dijo, yo voy a interpretar. Estaba seguro, 100%. No dubitó. Le dijo, denme tiempo. Le dice, díganle al rey que me dé tiempo, y le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, a Misael y a Azarías, los tres judíos que andaban con él siempre. Bueno, sus compañeros, sus cuates, para que le pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, todos en intercesión. Cuán importante es para conocer un asunto el respaldo de los hermanos en oración. Así es. Esto me suena mucho a la reina Esther. Me recuerda a Esther, porque Esther sabía del edicto. Iba a haber una masacre contra los judíos. Y le dijo a Mardoqueo, mete al pueblo a ayunar y a orar. Y si yo muero, muero. Igual, tremendo. O sea, la oración y la intercesión de los hermanos a favor de Daniel fue clave. Y dice, que pidan misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Esos ya fueron a la muerte. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Hashem Baruch Shemo Shamayim, Sheba Shamayim. Bendito sea el Dios de Israel, Dios de los cielos. Lo bendijo. Y Daniel habló y dijo, Baruch atah Adonai, Hashem Eloheinu, Melech Haolam. Bendito sea el nombre del eterno Rey del cielo, Rey de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él aquí hace una declaración fantástica. Él cambia los tiempos y las épocas. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Wow, esto me suena también a otro pasaje. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. O lo que dice en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han entrado al corazón humano, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos y nos las revela por el Espíritu Santo. Ahora aquí,
Dice que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis ancestros, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer este asunto del rey. Después de esto, Daniel fue donde Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces, prontamente Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará la interpretación al rey. Wow, imagínense. Por fin alguien apareció. Entonces respondió el rey a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo podrán revelar al rey. Pero no le dice: no contaban con mi astucia, soy el chapulín colorado. Miren lo que hace de sabio. Hay un Dios en los cielos. ¡Wow! De entrada le predica a un rey pagano, idólatra y brujo. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, aquí es la clave, lo que habrá de acontecer en los últimos días. O sea, profecía para los tiempos finales. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que habría de ser en lo porvenir, y que él revela los misterios y te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel fue humilde. Daniel fue humilde. Dice: no que está en mí, no es que yo sea mejor que ellos, sino que lo que Dios me ha dado es superior a todo. Humilde. Aunque en honor a la verdad, ya lo he leído, Daniel 1:20, era 10 veces más sabio que el resto. En honor a la verdad, sí, pero no te alabe tu propia boca. Entonces, vamos al sueño en cuestión. Este sueño es clave. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba de pie delante de ti, pero su aspecto era temible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, o sea, golpea los dedos y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados y cayeron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, tal como fueron tamo en las eras del viento. Y se los llevó el viento sin que quedara rastro alguno de ellos. Mas las piedras que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Yo me imagino, pastor, que para ese momento Nabucodonosor quedó, pero con la quijada en los pies, sorprendido, porque él mismo se había olvidado el sueño. Y ahí tuvo que reconocer que enfrente suyo no era un humano común. Y segundo, que quien le estaba mostrando eso era superior a cualquiera de sus dioses a los cuales él estaba acostumbrado a adorar. Por ende, para este rey, que después vemos la historia, hasta tuvo que comer pasto como bestia porque se volvió bruto, bestia completamente, por su soberbia. Pero en honor a la verdad, este rey
tuvo una revelación del Dios verdadero. Y pienso yo que hoy también muchos gobernantes en el mundo, tal vez esto no se publica en los periódicos, tal vez ni la iglesia se entera, pero más de un rey tuvo que haber tenido encuentros con Dios. O por lo menos saber que Dios dirige el curso de la historia y que ellos no son los dueños y amos de todo. Muchos como este rey ni así reaccionan, terminan convertidos más bestias. Imagínense Hugo Chávez. ¿Cuánto se le predicó a ese hombre? A ese sí se le predicó de frente. Y mire cómo acabó. Ahora mire, esta es la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Wow, qué título que le dio Melech Hamlaim. Le da un título que el único que en honor a la verdad lo detentará para siempre es el Hijo de Dios, el Mesías, Rey de Reyes. Pero a este pagano, a este idólatra, le dice Rey de Reyes. ¿Por qué lo llama así? Porque en aquel tiempo Babilonia gobernaba sobre todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos le tributaban a ese rey y le temían. Nadie quería una guerra con los babilonios, era un suicidio. Le dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ya le está diciendo, tú lo que tienes no es tuyo. Te lo han dado. Te lo han dado. Y doquiera que habitan los hijos de los humanos, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Claro. Él mismo en el sueño tal vez diría, sí, esa estatua tenía mi cara, era mi rostro ahí arriba, de oro. Pero mire lo que le dice. Aquí ya le anuncia el fin de su imperio. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. No va a ser tan poderoso como tú. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Acá yo me detengo, Pastor Vidal. Me detengo aquí, porque si no nos vamos a confundir. Acá lo que le está hablando es de la sucesión, y vamos por partes, al reino babilonio. Este reino babilonio, Nabucodonosor lo gobernó del 536 al 445 antes de la era cristiana. Pero le dice, va a venir otro reino inferior al tuyo, de plata. Ese reino es el imperio medo-persa. En honor a la verdad, el imperio babilonio, debido a su idolatría, a su paganismo y a su inmoralidad sexual, sucumbió. Los babilonios fabricaron tantas religiones falsas que después se pelearon entre ellas y dividieron el imperio. Lo debilitaron por completo. Hubo una eclosión religiosa tan fuerte en esa sociedad que se peleaban todos contra todos en defensa de sus falsos dioses. Lo cierto es que terminaron cayendo. Aprovechó la coyuntura de debacle el imperio medo, que unido a los persas, por eso se llama Medo, Persia, Media y Persia, fusionaron fuerzas y vencieron en la guerra a los babilonios. Los destronaron. Es aquí, en la época del imperio medo-persa, donde también tienen origen muchos libros bíblicos. Ya lo mencioné a uno, Esther. La reina Esther vive después del profeta Daniel, ya cuando el imperio había caído. Cayeron los babilonios y los medopersas tomaron el poder mundial. El imperio, la hegemonía, era como los Estados Unidos de su época. Tomaron el control, la posta, el bastión.
Y en esa época no solamente la reina Esther existe y se salva del exterminio a mi pueblo, de un holocausto inminente a manos de Amán el perverso, sino que Ciro el persa, otro rey, del cual se va a hablar más adelante, da el decreto, y también Artajerjes corrobora el permiso para que Nehemías pueda viajar a Israel a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que estaba devastada desde la época de la deportación a Babilonia, con Jeremías a la cabeza. Y no solamente tiene que ver con el libro de Nehemías, la época de los medopersas. Ahí también surge la figura del gran Cohen, del gran sacerdote Esdras. Esdras también estuvo en los días de los medopersas. O sea, este imperio medopersa, que hoy en día sería todo Irán, de hecho, a Irán se le llama Persia, ese es su primer nombre, ¿no? República de Persia, hoy en día se lo llama Irán. El idioma de los iraníes o persas no es el árabe, ellos hablan el farsí o persa. Ellos son los inventores del ajedrez. Ellos son los inventores del ajedrez. En la época de la reina Esther inventan el ajedrez ellos. Es interesante eso. Lo cierto es de que los persas tuvieron una hegemonía de gobierno. Por eso dice textualmente la escritura, pecho y brazos, toda esta parte del tórax era plata. ¿Por qué? Un brazo los medos y otro brazo los persas, medopersas. La fuerza estaba en los dos imperios, los brazos. Ahora, y le dice después, tras este imperio vendrá un tercer reino, el de bronce. La época del reino o del imperio de bronce. Ese imperio fue el imperio griego. Cuando los medo-persas también entraron en la división, en las pugnas internas, se dividió el imperio en cuatro. Se dividió en cuatro partes ese imperio, el medo-persa, igual por pugnas internas. Los griegos aprovechan y arrebatan el poder. Para ese momento, el imperio griego ya había desarrollado mucha filosofía. Ya hablamos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, o del primer filósofo de la historia, Tales de Mileto. Aparecen los pitagóricos con Pitágoras, la Liga Pitagórica. Aparece Damocles, la espada de Damocles, claro, Damocles, el tartamudo. Aparece en la historia Anaximandro, Anaxímenes. Y la filosofía, que es el amor a la sabiduría, eso significa en griego, filósofo significa amar a la sabiduría, se convierte en el bastión intelectual de ese imperio. El imperio babilonio era poderoso por su ejército, el medo-persa por su inteligencia y su agilidad, pero los griegos eran muy sabios, eran expertos prácticamente en todas las ciencias. La filosofía griega conocemos todos de colegio, creo, hasta el día de hoy. Por favor, o sea, la Ilíada de Homero y todos esos libros tuvieron su cuna en ese imperio griego, conocido como la cultura helena. Helenos es el imperio que fundó Grecia, el imperio heleno funda Grecia. Por eso se llama cultura helénica. Pero no solamente los griegos eran conocidos por su filosofía. Desgraciadamente, una de cal y una de arena. Porque los griegos tenían un problema. Eran demasiado paganos. Politeístas. Y tenían semidioses. Cuando hablo de semidioses, estoy hablando de una simbiosis, una aleación, una mutación, si quiere. 50% humano, 50% Dios. Pues Dios falso, ¿no? Ahí está Egea, Afrodita, Zeus, los dioses del Olimpo.
inclusive todas esas creencias en seres descomunalmente grandotes de 6 dedos en cada mano, los atlantes. Todo eso vino de Grecia. Ellos adoraban a esos semidioses, a esos seres, centauro, por ejemplo, mitad caballo, mitad humano. O dioses que castigaban a humanos y casi mitad magia, un relajo ahí total. Pero este pueblo era tremendamente politeísta. Ahora, me voy a permitir hacer un paréntesis aquí, Pastor Vidal, para aclarar algo que he venido enseñando en el programa La Final Trompeta, antenoche y anoche, donde tuvimos por invitado al nieto de Gis de Ávila, Miguel Sánchez Ávila. Con él tuvimos que desarrollar 2 programas que se los recomiendo, por favor, véanlos en YouTube, sobre la divinidad del Mesías. Fíjate, papá Vidal, que predicadores están diciendo que Jesucristo no es Dios, y lo están predicando. Están poniendo ni siquiera en tela de juicio, están negando ya la divinidad de Jesús. Entonces tuvimos que hacer 2 programas precisamente esta noche para enseñarles, demostrar que Jesucristo no era 50% humano o 50% Dios, porque de lo contrario encajaría en la mitología griega. Sería un Dios más del Olimpo. Yeshua, Jesús, el Mesías, era 100% humano y 100% divino. Así de simple. Fue el Espíritu Santo el que obró en el vientre de María. Ahí vino la divinidad. Desde el vientre. Y es algo que anoche se me olvidó explicar, que me acordé más bien. Y aclaramos, por ejemplo, por qué en Isaías lo llama Emanuel, pero en Mateo no lo llama Emanuel, lo llama Yeshua. Se llamará, su nombre es Jesús, le dice. Viene del hebreo Yashá, salvar. De ahí viene Yeshua. Y uno se pregunta por qué lo llamó Emanuel y por qué lo llamó Jesús. O sea, bueno, ¿cómo es? Bueno, explicamos todo eso en el programa de anoche. No vamos a repetir ahorita eso aquí. Pero a esto quiero llegar. Predicadores, Pastor Vidal, han llegado a tal grado de atrevimiento, de blasfemia y de apostasía, que están diciendo que Jesucristo no es Dios. Esto ya es demasiado. Y lo están diciendo predicadores pentecostales. No lo está diciendo el apóstol Maldonado, el apóstol Cash Money Luna. No. Lo están diciendo predicadores que se creía de sana doctrina, de la vieja guardia. O sea, por favor. A esto voy. La mitología griega brilla en ese momento, como la filosofía griega. Y eso les valió a los griegos aprovechar las divisiones internas de los medopersas. El imperio griego es el imperio que aquí dice Daniel corresponde al vientre de bronce. Vientre de bronce. Tercer reino. ¿Quiénes vivieron bíblicamente en la época de este imperio? Esto es importante entender. Acá ocurre, durante los días del imperio griego, la famosa revuelta de Yehuda Maccabi. Judas el Macabeo. La familia macabea, los Maccabim, que tuvieron que enfrentar a un perverso griego, Antíoco Epífanes, que entrando en el templo judío de Jerusalén, que ya había sido reconstruido, porque en los días, les dije, de Medopersia, aparece Esdras, Nehemías, aparece Ageo, Zorobabel, Zacarías, y se reconstruye el templo de Jerusalén. Hay que leer la historia de Nehemías, hay que leer la historia de Esdras. Se reconstruye el segundo templo, del cual Ageo dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. A ese segundo templo llegó el Mesías y predicó ahí y purificó con azote a los que convirtieron a la casa de Dios en una cueva de rateros. Bueno, bien, en los días que se había inaugurado el templo, al poco tiempo, ese segundo templo, después de Medopersia, vino un gobernante griego llamado Antíoco Epífanes. Y este perverso, sabiendo que los judíos tenemos abominación al puerco, al chancho, al cochino, al cerdo marrano, no sé,
no sé cómo lo llama en su país, agarró ese cochino inmundo animal y lo metió en el templo de Israel, del Dios de Israel, y sacrificó a la chancha preñada en el altar de Dios. Profanó. De ahí es donde los judíos, hasta el día de hoy, celebramos la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces. Ahorita entrar en ese tema no compete, pero lo único que les puedo decir es que proféticamente, en el tiempo coincide, la Virgen María quedó embarazada de Jesús en esos días, en la fiesta de Hanukkah. Y coincide las fechas, porque Jesús no nació en diciembre, no, él nació entre septiembre y octubre. Quedó embarazada María en diciembre, durante el Hanukkah. Eso sí es cierto. Hanukkah es en diciembre, la fiesta de las luces, que Jesús mismo en vida la celebró en Juan capítulo 10, verso 22. Entonces, ¿qué pasó acá? Es bien interesante esto. De ese momento de la historia de los macabeos, se desprende la liberación del pueblo judío de este imperio griego. Sí, porque aquí hay que entender una cosa, Pastor Vidal y hermanos, que todos los imperios que Daniel vio y que llegaron a ser poderosos, porque nadie puede desconocer la influencia griega hasta ahora, toda la cultura occidental es la cultura griega. Esos imperios en algún momento oprimieron a Israel, oprimieron al pueblo hebreo. Daniel, a través del sueño de Nabucodonosor, estaba viendo no solo el futuro de la humanidad, Dios le estaba mostrando a Daniel implícitamente que esos imperios que se sucederían uno después de otro oprimirían a sus hermanos judíos. Los medopersas quisieron exterminarnos con el rey Asuero, Ajarveros, Amán el perverso que terminó colgado en su propia horca en Medopersia. Los griegos que profanan el altar y matan un montón de judíos. Pero ahora vamos a ver el siguiente imperio, que también tuvo que ver con la relación histórica del pueblo judío. Porque cuando el imperio griego vive su momento de mayor apogeo, como todo imperio, empieza su declive. Y empieza a decaer. Y aparece en escena un imperio naciente que estaba muy cerca a ellos, geográficamente. Roma. Poco a poco el imperio romano, militarmente, fue creciendo, tomando y conquistando tierras, hasta que se apoderó prácticamente de toda la hoy Europa conocida. Gobernaba el imperio romano prácticamente desde todo lo que hoy día es Alemania. Su influencia fue muy grande, hasta el sur, todo el Mediterráneo. Avanzó a paso de parada, con fuerza. Aquí Daniel habla acerca del imperio romano y dice, verso 40 de Daniel 2, el cuarto reino, este cuarto reino es Roma, y hemos visto Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Este cuarto reino será fuerte como el hierro, que desmenuza y rompe todas las cosas. Claro, rompió fronteras, rompió todo, arrasó con lo que vino. El imperio romano creció descomunalmente. Pero hay que entender esto. Por eso se llama cultura greco-romana, griega y romana. Porque los romanos tampoco que despedazaron a los griegos y no tomaron nada de ellos, no. Alto. El latín, el idioma latín, que es el padre del italiano, del español, del portugués, del rumano y del catalán, es hijo del griego. Segundo dato, que es importante resaltar acá. Este imperio formó jurídicamente la sociedad occidental hasta hoy a través del derecho romano. El derecho romano es producto de la evolución jurídica de ese imperio, pero también de la sabiduría griega. Otro dato que es clave, y no puedo pasar por alto, es que el imperio romano catapulta ante el mundo una religión falsa, el catolicismo, la más grande secta de la historia, que se hace pasar por cristiana, pero no es una iglesia, es una organización religiosa, perdónenme, que aparece con Constantino. Pero no solo esto,
El Imperio Romano está en su momento de mayor esplendor en los días en que Jesús nace. Y aquí fue grave, porque los romanos buscaron acabar con Jesús a como dé lugar. Es más, ellos ejecutan la pena de muerte en contra de él en la cruz, porque la cruz es un método de tortura romana. Era como la silla eléctrica de los yanquis. La silla eléctrica de los yanquis, su equivalente a la cruz romana. Y ahí ejecutan al rey de los judíos, porque era una amenaza para el rey de los romanos, el César. Y se desata la persecución contra los seguidores de ese rey judío. Porque no pueden haber dos reyes en el mismo palacio, no pueden haber dos reyes en el mismo imperio, dos césares no pueden gobernar al mismo tiempo. Y los césares romanos persiguieron a muerte a los cristianos hasta que vino, bueno, Diocleciano contra Gano, Domiciano, ¿cómo se llamaba? El que incendió Roma, ahorita se me fue el nombre. Bueno, ya, ahorita el nombre es tan famoso este tipo, que incendia Roma y culpa a los cristianos. Y vino la grande masacre de cristianos en Roma, a las fauces de los leones o quemarlos en la hoguera. Lo cierto es que este imperio romano, Nerón, mi perro se llamaba Nerón, por eso me acordé, un perro mío que se llama Nerón, por el perro me acordé, el que incendió la ciudad. Bueno, este imperio romano, Pastor Vidal, devastó todo a su paso, como aquí Daniel lo dice. Pero si uno analiza y mira la estatua, permítame, algo así vio. Ahora estamos aquí, en los dos pies de hierro. ¿Por qué son dos pies? Porque el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Uno tuvo a capital Roma, hasta el día de hoy, y la otra fue la capital Constantinopla, que hoy día se llama Estambul en Turquía. Constantinopla, la ciudad que fundó Constantino, el que se volvió disque cristiano. Este imperio está aquí, pero miren que a continuación de las piernas obviamente vienen los tobillos y los pies. Y aquí vamos a ver lo que ya va a venir. Porque en honor a la verdad, ahorita estamos en la transición. Usted, Pastor Vidal, me decía, ¿en qué momento de la historia de la estatua estamos? Estamos en la transición entre la pierna y el pie. Estamos en el tobillo. Prácticamente en el tobillo. Porque después del Imperio Romano y toda su influencia a lo largo de esta historia, vendrá algo que continúa, en cierto modo, al Imperio Romano, pero que será el imperio del Anticristo, el último grande imperio de la historia humana. No sé si puedo hacer una pausa y tomo un mate, pastor, mientras usted me coopera y habla algo. Claro, no, esta es una gran realidad y, hermanos, lo que David está explicando, lo hemos dejado para que nuestros hermanos todos podamos entender. Todo esto ya pasó, ahora estamos entre las piernas y lo que es los pies mezclados con, mire, ahí está una sola mezcla que hay, y eso es lo que se está dando ahorita, esta confusión que tenemos, todo esto que se está dando ahorita en esta de paz y seguridad, tratando de arreglar todo lo que es el nuevo orden mundial, y ahorita estamos en la unión, todo lo que ustedes ven, esa mezcla que hay, ¿verdad?, entre barro y todo esto. Esta parte está diciéndonos de la clase de gobierno que viene, la clase de gobierno que está por empezar. Ahorita mismo estamos viendo, óigame, que las cosas de 4 meses, 5 meses que ya vamos, ha cambiado el mundo totalmente, en unos meses ha cambiado y ahora las cosas ya no van a ser igual. Habíamos estado en lo que son las piernas, donde está ahí siendo dirigido por el gobierno romano,
que ha estado gobernando, pero ahora todavía está en eso, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué está haciendo el Papa? Haciendo arreglos, haciendo todo, porque están planeando la plataforma para este periodo de el hierro mezclado con barro. Ahora, ahí estamos ya casi entrando, estamos ya a la puerta de esto, todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo. Ahora, cuando ya esto se haya realizado, ahí es donde viene el otro imperio, que es poderoso, ¿verdad? Que David va a seguir explicando, porque lo vamos a dejar que siga con esto. Amén, amén, papá. Aquí quiero explicar algo. La parte más larga del cuerpo, las extremidades más largas siempre son las piernas. Anatómicamente, lo más común, que las piernas sean lo más largo. ¿Qué representa esto? Que el Imperio Romano sería muy largo en su duración. Y de verdad que ha sido. Usted podrá decir, pero hermano, el Imperio Romano desapareció con la caída de los Césares. No, no, no. El Imperio Romano como imperio desapareció, se desmembró. Ha sido grande y hasta ahora la es, porque quedó el derecho romano y que quedó la Iglesia Católica Romana. Y a través de esas dos fuentes ha controlado la sociedad prácticamente occidental. O sea, no es que desapareció, pervivió en el tiempo. Tal vez ya no con la misma fuerza de antes, pero su influencia es radical. Nunca dejó de influir. Durante la era del Imperio Romano, que arranca en la cintura hasta casi los tobillos, porque eso es lo que abarca el hierro, es la era de los gentiles, la era cristiana. Nace Jesús en los días del Imperio Romano. Fíjese lo que le voy a decir. Miren, hermanos, hermanas y suegras, pongan mucho cuidado a esto. No solo que nace Jesús, nace la iglesia. Nace la iglesia en los días del Imperio Romano. Y durará la iglesia hasta que los días del Imperio Romano terminen y den paso a los días de un nuevo Imperio Romano, que ahorita voy a hablar, renovado a la cabeza del anticristo. Entonces la iglesia no puede entrar a la tribulación, porque la iglesia corresponde a las piernas, no a los pies de la estatua. Ya van a ver ahorita. Ahora vamos, siguiente punto, verso 41. Ahora vamos a hablar de los dedos de la estatua. Ya estamos acá. Los dedos de los pies. Verso 41. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, dos cosas, los pies y los dedos, en parte de hierro, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, es que será un reino enfrentado, dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Explico la primera parte. Desde ya, el barro es mezcla de agua con tierra, y ahí hay una mezcla interna para crear un elemento llamado barro. Junta dos elementos opuestos, agua con tierra, forma el barro, y ese barro va encima y llega a pegarse de una manera al hierro. Es algo extraño. Por eso dice que será un reino dividido. Me pregunto hoy, ¿acaso la sociedad secular de este tiempo del siglo XXI no es la sociedad más dividida de la historia? El ser humano a lo largo de estos años y siglos, si hay algo de lo que se ha ocupado es de dividir y de restar más que de sumar y multiplicar. La sociedad de este tiempo, del siglo XXI, es la más compleja de analizar para nosotros los sociólogos, porque en todas las áreas hay unas subdivisiones que son prácticamente irreconciliables entre sí. En todas las áreas hay subdivisiones irreconciliables. Peor área con área, si adentro están matándose. Casa dividida contra sí misma no resiste. Entonces, ¿qué es lo que habla? Una polarización racial,
religiosa, política, económica, filosófica. En todas las áreas la sociedad está dividida. Es lo que vio Daniel, el siglo XXI. Daniel ve el siglo XXI, un reino dividido, fragmentado por todo lado, lleno de rajaduras. Y dice, habrá en él algo de la fuerza del hierro. Sí, quedará algo del imperio romano. Quedará algo. Sí, la iglesia romana. En principio el anticristo la va a usar y luego la va a incendiar. Ya lo he predicado con usted, pastor. Apocalipsis 18 y 17. El mismo anticristo se vale de la iglesia romana para llegar al poder y luego lo incendia el Vaticano. Y acaba con la ley, porque dice que cambiará los tiempos y la ley. Toda la ley de Occidente la maneja el imperio romano hasta el día de hoy. Los abogados manejamos derecho romano, la primera materia en derecho en la universidad. Y él hará una nueva ley para la humanidad entera. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Bien. Si decimos que el imperio del anticristo procede desde Roma, estamos diciendo que tiene relación directa con Roma, y es la verdad. Esta es la Unión Europea. Cuando nos trasladamos hasta 1957, o 50, sí, al 57, se crea el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, por eso se llama así, es el acta de fundación de lo que hoy día se llama Unión Europea. La Unión Europea nace en Roma, con la firma de 6 o 7 países que se unieron en ese momento para tratar de crear comercio interno entre ellos, ¿no? Estaban Italia, Francia, Alemania, si más no me equivoco, España. Bueno, empezó con unos cuantos paisitos, pero tomó fuerza. Se lo llamó Mercado Común Europeo. Era un mercado, era casi un tratado de libre comercio, de eso no pasaba. Pero de pronto el Mercado Común Europeo hoy en día después se llamó Comunidad Económica Europea, ya creció. Y finalmente se llama Unión Europea. ¡Wow! Avanzó más. Ya no gatea, ya no camina, ahora corre. Pero lo raro es que este monstruo, porque la Unión Europea es un verdadero monstruo, aglutina más de 25 países, tiene una población interna en la Unión Europea que supera los 450 millones de personas. Solamente Italia tiene 58 millones, Alemania tiene 82 millones de habitantes. Miren, son 2. Y toda la Unión Europea, curiosamente y geográficamente, abarca las fronteras del antiguo Imperio Romano. Segundo dato, Europa es el nombre de una diosa, ¿no? Es una diosa de la mitología, la diosa Europa. Por eso se llama así. Tercero, este imperio creó su propia moneda. Mandó al tacho de basura al marco alemán, al franco francés, la lira italiana, la peseta española. Fuera, de un solo soquetazo. Fuera. Y aparece su moneda, el euro. Y yo lo dije muy claro. Lo prediqué por años. No ahora, por años. Pueden ver mis videos cuando yo era chango, muchachito. Y dije claramente que el euro era una moneda de transición a la marca de la bestia. Es una moneda de transición y que sepultaría al dólar. Y de hecho hoy en día el euro vale más que el dólar. Lo que yo prediqué se cumplió. Ahí está bien, ¿no? Siguiente dato. La Unión Europea, lejos de crear una moneda en común, crea un pasaporte común, una ciudadanía común y rompe los paradigmas de las fronteras entre ellos. O sea, que este gran avance en temas migratorios y de integración cumple la profecía también de Daniel, porque es un reino dividido. ¿Por qué dividido también en esa área? Imagínense. En Europa no se habla un solo idioma. Los alemanes con su alemán, los italianos con su italiano, el español con su español. Es una auténtica torre de Babel.
¿Cuántos idiomas se hablan en la Unión Europea? Es una torre de Babel. Cada país con su idioma. Se unieron en lo económico y se integraron en lo geopolítico y en lo geográfico. Pero siguen hablando sus idiomas. Divididos hasta en el idioma. Por eso le dije. En parte fuerte, porque es una economía muy fuerte, pero débil hasta en el idioma. Hasta en eso están divididos. No tienen el mismo idioma. ¿Que casi todos los europeos saben hablar inglés? Sí, el 80% de los europeos sabe inglés y lo domina, pero el inglés no es el idioma oficial. Pero veamos otro detalle. La Unión Europea no tiene una cabeza visible. Uno que le pregunta a cualquier ciudadano, ¿quién es el presidente de la Unión Europea? No queda mirando al techo. No hay un presidente conocido, eso es lo más raro. Claro que hay, sí, hay presidente del Parlamento Europeo que está en Bruselas, Bélgica. Pero no hay un presidente, como uno diga, el presidente del Salvador, el Bukele, presidente de Estados Unidos, el Trump, el de Rusia, el Putin, la Angela Merkel de Alemania. Uno sabe, pero presidente de la Unión Europea es una vieja. No me acuerdo qué se llama, pero una señora. Pero es una presidencia itinerante. Hasta que llegue el anticristo. El anticristo tomará el control de la Unión Europea. Ya estamos sobre la hora, voy a acelerar. En 2 minutos le acabo. No, Dice, si pudiéramos, David. Con el 43 lo cierro. Okay. Con el 43 lo cierro, permíteme un cachito. Así como viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Qué le estoy diciendo? Tratados de libre comercio, alianzas humanas, documentos entre gobiernos. Pero no se unirán. Claro, no se unieron, no es un solo país, cada cual mantiene su soberanía. Alemania es Alemania. Bélgica es Bélgica. No se unen, pero se harían. Como el hierro no se mezcla con el barro. En estos días, el anticristo empezará su gobierno. La iglesia no entra a los pies. La iglesia comienza en la cadera y termina casi en el tobillo. Es la era de la iglesia. Nace Jesús en la época del Imperio Romano y nace la iglesia. Y termina la iglesia cuando el Imperio Romano pasa la posta al imperio del anticristo. Amén. Bien, está muy interesante esto. Yo quisiéramos otro programa. No sé si mañana tuvieras tiempo, David, para continuar con esto, que sería... Pero me decían, Balmore me llamó esta mañana y me dijo que mañana ya tenías un invitado. El sábado me complica. Vale, entonces vamos a terminar el sábado porque nos quedamos en lo más... No, el sábado, papá, no puedo. El sábado yo tengo en la sinagoga un servicio. Ya. Bueno. Vamos a estar pendientes entonces para... Mañana puedes. Vamos. No, por mí no hay problema. Vale, entonces hagámoslo mañana. Mañana vamos a hacerlo. Porque está interesante esto. No podemos hay que agarrar el caliente esto, si no el fierro se enfría. Sí, está fuerte y es lo más grande donde se entra ya a lo que es el reino del anticristo. Así que agradecemos a David y voy a orar en este momento porque tenemos aquí unas peticiones. Agradecemos a toda esa cantidad, unos 613 personas se ven conectadas ahí. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que se ha dado. Dios mío, bendice a toda la audiencia, bendice a todos los que se han conectado. Señor, a Juan Antonio Reyes, Señor, te pido, Señor, que lo liberes de todo problema, Señor. A Julia Turcio, Señor, también por protección de su familia. Oramos, Señor, por ello. Por Ernesto Martínez también, Señor, que será operado de ese brazo. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que pueda bendecirle. A Ofilia Turcio, Señor, por protección de su familia. También te pedimos por ello, Dios mío, por Silvia, y también te pedimos por sanidad.
Señor, que Dios pueda pues sanar sus riñones, sanarle de todo. En el nombre de Jesús también te pedimos por los patrocinadores que hemos tenido, por el hermano José García, Dios mío, en Atlanta, por la hermana Tina Sassono, Señor, allá también Atlanta, la familia Canales en Nueva York, William Stanley, Señor, en Nueva York, también por la hermana Tránsito Ventura, Señor, ahí que están patrocinando Radio Ebenezer, también por la hermana, ella reside en El Triunfo, por la hermana Anónimo en Nueva York. Dios bendiga a todos los medios, a todos los hermanos que han estado, Dios, en esta hora. Gracias, Señor, 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 gracias, Señor.